Pues reunamos el pueblo y verán que cuando la planta... ¡Cuán distinta sería hoy nuestra suerte si... Algo que levante el ánimo de las gentes. Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida la Cámara Alta como la Casa de las Leyes. Este es el lugar donde se presentan, debaten y aprueban las normas. Esta crucial misión nos hace baluarte de la democracia. Aquí comienza Voces del Senado. Les damos la bienvenida a nuestros amables oyentes del programa institucional Voces del Senado. Hoy es sábado 23 de abril. Se conmemora en el mundo el Día del Idioma Español y del Libro. No solo por hacer un homenaje al exponente por excelencia del castellano Miguel de Cervantes Saavedra, autor del libro El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, sino porque las Naciones Unidas decretó que para el personal de la organización y el mundo en general adquirieran conciencia o conocimiento acerca de la historia, la cultura y el uso del español como un idioma oficial. Buenos días, compañeros y oyentes. Respecto a esta conmemoración es importante, Gloria, mencionar que en el año 2010 la Organización de las Naciones Unidas también estableció esta fecha como el Día de las Lenguas para celebrar la diversidad cultural y el multilingüismo, es decir, la capacidad de que una persona o una comunidad pueda expresarse en varias lenguas. Sin embargo, en Colombia, la fecha fue impuesta por medio de un decreto, el 707 del 23 de abril de 1938. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludo a esta hora a todos los oyentes que nos sintonizan en las estaciones de la Radio Nacional de Colombia. Un muy buen día para todos. Y Hernando, así como usted lo dice, este decreto autorizado por el presidente de la República de la época, Alfonso López Pumarejo, señaló que el día 23 de abril de cada año se debe celebrar en Colombia el Día del Idioma, con el fin de que tanto los maestros o profesores en establecimientos de enseñanza primaria, secundaria, normalista, puedan dictar en ese día conferencias sobre el idioma castellano. También que dieran lectura a trozos escogidos de El Quijote o de otras obras célebres de la literatura española, y además realizar concursos con los alumnos para premiar el mejor estudio sobre el idioma castellano. En este Día del Idioma Español y del Libro, desde Voces del Senado, el senador del Partido de Alianza Verde, Jorge Guevara, como un buen normalista y gran docente, invitó a todos los colombianos a retomar la lectura, ya que así se logra ampliar nuestro vocabulario, reducir el estrés, aumentar la concentración, mejorar la memoria, entre muchos otros beneficios. Así lo manifestó. Yo creo que es una fecha supremamente importante. Nuestro idioma rico, nuestro idioma que es reconocido por millones de ciudadanos del mundo, pero creo que hay que impulsar un trabajo muy importante en el tema de la lectura. Necesitamos lectura, necesitamos mover a los clásicos escritores de nuestra lengua, que es clave. Esa es una tarea que hay que desarrollar desde la institucionalidad educativa y el gobierno tendría que fomentarlo. El libro es clave, pero tenemos un problema, hay un costo exagerado del libro. De verdad que comprar libros es un lujo. Necesitamos un proyecto, un proceso más que un proyecto, un proceso de implementación de lectura y de accesibilidad al texto escrito, que es tan vital en este momento en que las redes, en este momento en que el celular prácticamente quiere reemplazar. Yo creo que no debemos dejarnos absorber por todo ese tema de las redes, del tema tecnológico, y volver a nuestros libros, a la lectura, y ese es un proyecto implementarse desde la institucionalidad educativa. En Voces del Senado, el invitado especial. Hola, buenos días, oyentes de el programa institucional Voces del Senado. Hoy, en invitado especial, alguien a quien el país le ha depositado un grano de mostaza de confianza y repite como senador de la República, y es el senador
del Partido Comunes, hoy integrante de una de las comisiones más importantes en el Congreso, la Comisión de Asuntos Constitucionales. Senador Julián Gallo, bienvenido a Voces del Senado. Bueno, muy buenos días y agradecerles a ustedes este espacio para dirigirme a la importante audiencia de Voces del Senado. Bueno, se acabó la legislatura. ¿Ve usted que el trabajo valió la pena? ¿Se ve reflejado en el acopio legislativo, en la experiencia como tal que ustedes ya hoy tienen como partido político comunista? Bueno, uno siempre piensa que en el Congreso se debería trabajar más. No es que no se trabaja, pero no se trabaja en función de los intereses de las mayorías. Aquí se legisla desafortunadamente en función de intereses de los grupos económicos más poderosos, de las élites políticas que siempre han gobernado, y por eso siempre quedará la sensación de que el Congreso le falla a Colombia, porque no se ve esa producción legislativa en función de los intereses de la inmensa mayoría de los colombianos. Esa experiencia de la cual usted hoy nos habla y que el país se entera en los micrófonos de Voces del Senado, se hace una realidad porque en estos 4 años ustedes han podido constatar que de una u otra manera las necesidades más importantes de la comunidad de esa Colombia olvidada no se han podido satisfacer ahora que hay un elemento más importante como el de las curules de las víctimas. Bueno, esperemos que con la nueva configuración del Congreso podamos avanzar, digamos, en materias que son urgentes para la situación que tiene Colombia. En este momento estoy pensando, por ejemplo, en los 21 millones de colombianos que se acuestan diariamente sin poder completar sus 3 platos de comida. El Congreso no aprobó en la legislatura anterior la renta básica que hubiese garantizado que esos 21 millones de colombianos se acostaran con las comidas completas. Esperamos que con ese cambio que hubo en la composición del Congreso podamos conformar unas mayorías que legislen en función de los intereses de esos colombianos del común. En materia de justicia social también ustedes han proclamado la importancia de unas reformas de fondo a la justicia en Colombia. Sí, efectivamente hemos radicado varios proyectos que buscan modificar la política criminal y carcelaria y penitenciaria del Estado. Consideramos que hay una serie de conductas que deberían salir del Código Penal, igualmente que la cárcel solamente debe ser la última ratio, que no puede ser la primera medida que tomen los jueces, y en ese sentido que medidas como la casa por cárcel garantizaría, digamos, no solamente disminuir el hacinamiento, sino también, como lo tenemos radicado en un proyecto, que se otorgue la libertad a las mujeres cabezas de familia que están privadas de la libertad porque terminan pagando una pena más dura a los hijos de estas mujeres que, entre otras cosas, están allí por delitos de pobreza y no por grandes crímenes. Esa reforma a la justicia que estamos proponiendo también aumenta las penas para los delitos de corrupción, es decir, los delitos de cuello blanco, porque aquí tenemos una situación que las cárceles están llenas de gente de los estratos 1 y 2, mientras que los corruptos, que son los que se roban, digamos, las grandes sumas de dinero, permanecen o pagando penas simbólicas en las guarniciones militares, en los clubes sociales, o simplemente por fuera sin pagar ningún tipo de pena, mientras que los colombianos, como lo vimos hace unas semanas, una señora de la tercera edad que tuvo que ir al supermercado a hacerse a 2 libras de arroz termina detenida. Esas son las contradicciones de la justicia colombiana que nosotros queremos corregir. Ustedes han planteado en los debates bastante acalorados con el tema, por ejemplo, de renta básica y de la utilización de los recursos del Estado. ¿Cómo prevén ustedes a futuro que se puede lograr que los recursos del Estado que aprueban ustedes los congresistas terminen en lo que se necesita? Bueno, yo creo que hay que incrementar la veeduría ciudadana. Hoy en día es evidente que los escándalos por lo menos salen y se conocen a través de las redes sociales. Ahí tenemos el caso de lo que sucedió pues con Mintic en el periodo anterior, lo que ha sucedido y sigue sucediendo con los programas de la alimentación escolar, de manera que sí se necesita legislar en el sentido de que, por ejemplo, los padres de familia tuvieran acceso a conocer las condiciones de la contratación de esos planes de alimentación escolar, y así con cada uno de los sectores donde el Estado invierte recursos y que terminan en los bolsillos de los contratistas que finalmente financian las campañas de los congresistas que vienen aquí a hacer leyes para favorecer a su vez a esos mismos contratistas. Por eso, entre otras cosas, nosotros en la reforma política estamos planteando que la financiación de las campañas debe ser completamente estatal para romper ese círculo vicioso entre la política y los negocios privados. Senador, muchas gracias por estar en Voces del Senado y perdone tanta molestia, pero usted es el invitado especial. No, a usted muchísimas gracias por esta oportunidad.
En Voces del Senado, el invitado especial. Comenzamos nuestro informe legislativo en el programa institucional Voces del Senado, hablando sobre un tema que es de mucha importancia no solo para el país, sino para el mundo, como es la conservación del medio ambiente y la política pública ambiental. Recordemos que esta política ambiental, Gloria, es un lineamiento o directriz que se toma frente a la planeación, protección, prevención y control de los recursos naturales como resultado de intereses, decisiones, acciones, acuerdos e instrumentos políticos, económicos y sociales adelantados por el gobierno nacional con el fin de prevenir o solucionar las necesidades y problemáticas ambientales del país que se ha suscrito a acuerdos internacionales. Cómo no, Hernando, compañeros y oyentes, hay que mencionar que estos lineamientos sirven para ser implementados a nivel nacional, territorial y sectorial, propendiendo por la sostenibilidad ambiental. Nuestro compañero Alexander Ariza estuvo atento a lo que sucedió en estos días en el Congreso de la República sobre este y otros temas en beneficio de los colombianos. Así que, Alex, adelante con su informe. Buenos días. Bueno, así es, muy buenos días, un saludo a mis compañeros y a los oyentes que nos escuchan a esta hora de la mañana. Pues les cuento que durante la sesión plenaria los integrantes del Legislativo dieron aval a 2 proyectos en beneficio del medio ambiente y de la mujer. El primero se trata de una iniciativa que busca la implementación de una política de Estado inexistente en la formulación y ejecución de un plan que delimite, recupere y restaure ambientalmente los playones, lagos, ciénagas y sabanas comunales. Su ponente, el senador del Partido de los Comunes, Pablo Catatumbo, expresó lo siguiente. Debo resaltar que los ecosistemas a los que se refiere esta iniciativa han sido clasificados por aquellos que estudian a fondo este tipo de situaciones, han sido clasificados como de alta importancia por su contribución a la conservación, la regulación y la producción de agua. El Instituto Humboldt en el año 2015 estimó que hay alrededor de 30.781.000 hectáreas de humedales, es decir, el 26% del territorio continental e insular colombiano. De igual manera y para beneficio de las millones de mujeres en estado de gestación, los integrantes de la plenaria del Senado aprobaron el proyecto a través del cual se reconocen los derechos de la mujer en embarazo, trabajo de parto o también conocida como Ley de Parto Digno, Respetado y Humanizado. De esta manera garantizando que la atención a las madres sea integral a fin de mejorar y fortalecer la atención durante el parto. La senadora del Partido de Gobierno Centro Democrático, Mila Romero, durante su ponencia manifestó. Las mujeres tendrían unos derechos, derecho a recibir atención integral, derecho a ser tratada con respeto, a ser considerada en esos procesos del trabajo de parto, que se garantice toda su atención y toda su condición de salud, a tener una comunicación asertiva, a tener una capacitación. Y por eso su nombre lo dice, es buscar un parto digno, respetado y humanizado. Ambas iniciativas avaladas en segundo debate continuarán su trámite en la Cámara de Representantes. Voces del Senado, Alexander Ariza. Están escuchando Voces del Senado. Volvemos con el resumen legislativo de la semana desde el programa institucional Voces del Senado. Les contamos que otro tema que fue analizado y aprobado por los senadores de la Comisión Quinta del Senado en beneficio de los colombianos fue el del fortalecimiento de la cadena productiva del fique. Gloria, y quiero comentarte a propósito de esta nota tan importante que inicialmente Colombia fue pionera del costal y la mochila. Y no olvidemos que el fique es una planta rehabilitadora de suelos pobres y erosionados. Es rica en nitrógeno y sus raíces proporcionan materia orgánica a medida que se acumulan y descomponen las muestras de las hojas. Además, uno de sus usos es formar tejidos que hacen parte de la cultura y la economía del país. Mire, de las fibras del fique que son biodegradables se extrae la cabuya, la cual se utiliza para la elaboración de empaques, artesanías, utensilios para el hogar, entre muchos otros productos. Se cultiva en los Santanderes, en Boyacá, Antioquia, en el eje cafetero, entre otros departamentos.
Elfi Galeano, nuestra compañera, nos tiene más información sobre este tema. Elfi, buenos días. Buenos días, compañeros y oyentes. En Comisión Quinta del Senado fue aprobado en primer debate proyecto de ley 018 de 2021, por medio del cual se fortalece la cadena productiva del fique y se promueve la especialización de la industria fiquera. El senador Carlos Felipe Mejía nos amplía el tema. Yo diría que es un proyecto de rescate del cultivo del fique en el país que se ha ido a menos. Y digamos que es la recuperación de la cadena productiva a través de la propuesta de este proyecto de ley, que es la armonización institucional, productiva y cultural con base en el desarrollo histórico que ha tenido el cultivo del fique, y habla de modernización de los procesos de transformación del fique, de recomposición de la planta productora de fique, de intercambio tecnológico, de actualización de información de productores, hectáreas sembradas, condiciones sanitarias, diferenciación territorial, asistencia técnica, fortalecimiento del fondo fiquero, actualización de las condiciones y mejora en la participación del gremio productivo para el financiamiento del sector. De igual forma, con el proyecto se busca el fortalecimiento del fondo fiquero, actualización de las condiciones y mejoras en la participación del gremio productivo para el financiamiento del sector, estrategias de comercialización a partir del mercadeo interno y la mejora en las condiciones de exportación, entre otros beneficios. El senador Didier Lobo del Partido Cambio Radical nos da su opinión del tema. El cultivo del fique se localiza en entornos geográficos de alta pobreza y conflictos del orden económico y social. Y hoy ha sido reemplazado por procesos industriales de fabricación de plásticos y empaques y fibras sintéticas. Es por ello que con este proyecto que acabamos de aprobar en la Comisión Quinta, buscamos fortalecer y recuperar la cadena productiva del fique, promover la especialización de la industria finquera nacional, establecer el valor agregado a partir de procesos de investigación, transformación y comercialización. Y bueno, tenemos como fin lograr la economía de escala, lograr la diferenciación de los diferentes productos, acceso al crédito y exportación. El proyecto 018 de 2021, aprobado en Comisión Quinta, pasará a segundo debate en plenaria y seguirá su trámite legislativo. Para Voces del Senado, Elfi Galeano Villera. En el programa institucional Voces del Senado, la cultura también tiene su espacio, y en esta oportunidad hablaremos de la pintura, una expresión artística que contribuye al desarrollo integral de las personas, permite conocer, explorar, experimentar y descubrir el mundo a través de sus sentidos. No olvidemos, Gloria, compañeros y oyentes, que existen varios tipos de expresión artística, entre ellos la pintura, que es la aplicación de distintas sustancias y colorantes a una superficie, como un lienzo, una hoja de papel o una tabla. También existe la escultura, que consiste en modelar, esculpir o tallar en distintos materiales y darles una forma definida. Pero ante todo, uno de estos aspectos es el de la música. La música, que es el modo de comunicación auditiva que permite manifestar las emociones y vivencias de quien compone, reproduce, baila, danza y canta. Y otro aparte fundamental es el de la literatura, que es una comunicación verbal o escrita que ayuda a comunicarnos, a relacionarnos entre personas y expresarnos a través de un correcto uso del lenguaje. Eso, pues, para complementar lo que has dicho, entre otras expresiones artísticas. Muy bien, lo anota usted, Hernando. La expresión artística es, sin duda, la canalización de ideas y sensaciones intelectuales hacia el exterior y hacia los demás mediante una disciplina. Y nuestra compañera Noensi Mosquera estuvo hablando con una excelente artista que explora la temática de su país natal, Polonia, con los ancestros del país donde vivió desde su infancia, Colombia. ¿De quién se trata Noensi y qué le manifestó? Buenos días. Hoy en la nota cultural para Voces del Senado tenemos la exposición titulada Mis Raíces de la artista polaca Anja Elizabeth Hajduk, que trata de los lugares emblemáticos de Colombia y Polonia.
Y precisamente tenemos en los micrófonos de Voces del Senado a la artista Anja Elizabeth Haidut. Maestra, bienvenida a Voces del Senado. Mil gracias, Noensi. Estoy muy agradecida con el Senado de la República que me ha abierto las puertas para hacer la exposición Mis Raíces. Esta exposición me ha ayudado también la Embajada de Polonia. En esta exposición estoy mostrando sitios emblemáticos de Colombia y de Polonia, las cuales los dos países son mis patrias por parte de mis padres. Y son varios los senadores que coinciden con la importancia de habilitar más espacio para dar a conocer la belleza de nuestro país. Así lo dijo la senadora Paloma Valencia del Partido Centro Democrático. Es muy importante que el Congreso de la República sea un epicentro donde los ciudadanos, que son miles los que visitan el Congreso todos los días, que vienen de todas las regiones de Colombia, puedan tener contacto con artistas notables que traen desde su perspectiva una mirada diferente de Colombia. El arte, la cultura son siempre el sinónimo de todo lo que representa lo bueno de la humanidad. La exposición que tenemos ahora de la maestra Anja es absolutamente preciosa por el cuidado con el que ha ido seleccionando los lugares de Colombia, los sitios emblemáticos de nuestra Colombia, su belleza, esa belleza natural de un territorio absolutamente exuberante, diverso. Para Voces del Senado, les informó Noensi Mosquera Martínez. Colombia, tierra querida, himno de fe y armonía. Cantemos, cantemos todos, grito de paz y alegría. Informe especial en Voces del Senado. Transcurrido más de un mes de las elecciones legislativas en Colombia y en medio de una campaña presidencial intensa, los temores de irregularidades en el proceso debido a los inconvenientes que se presentaron en los comicios del 13 de marzo siguen suscitando dudas, temores y prevenciones en la clase política colombiana. A pesar de que la MOE, Misión de Observación Electoral, no considera que hubo fraude en las elecciones de Congreso, esto no trae mucha calma al convulsionado panorama político actual. Esto piensa Alejandra Barrios, directora de la MOE. ¿Qué tuvimos en este proceso electoral en particular? Muchísimos errores en el llenado del E14, uno por el diseño del E14, y hay un error que nosotros señalamos en la última comisión de seguimiento electoral, pero también lo señaló el Pacto Histórico en el diseño del E14, que afecta directamente por el diseño al Pacto Histórico. Eso no fue modificado por la registraduría. El hecho de que se estén haciendo 3 copias a mano cuando estamos en la registraduría del siglo XXI y no una sola copia del mismo original, y eso significa que estamos frente a errores monumentales, pero no frente, en principio lo señalaría, un ejercicio de fraude sistemático con intención de afectar una organización política. Ante cualquier duda y para garantizar que una situación similar vuelva a ocurrir, el presidente del Senado, Juan Diego Gómez, del Partido Conservador, insiste en la necesidad de nombrar un registrador ad hoc para el debate presidencial del 29 de mayo. El señor Alexander Vega parece que no fuera el registrador nacional del Estado Civil de Colombia. Justifica sin ninguna argumentación y completamente desorientado sus respuestas. Aquí lo que tenemos que revisar es el verdadero fraude en el software que asigna y perfila a los jurados electorales. ¿Dónde estuvieron? ¿Cómo hizo el Pacto Histórico para saber que había más de 23.000 mesas donde le iban a aparecer votos de manera previa? Que es la misma cifra que coincide con la del registrador. Segundo, revisar expresamente la denuncia de Colombia Transparente sobre la votación de más de 300.000 jurados electorales en 2 oportunidades. Y tercero, revisar la inscripción de más de 800.000 cédulas de manera electrónica, tema que está prohibido de manera expresa en la ley.
Esto creo que amerita para que la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría avancen rápidamente en hacer un nombramiento de un registrador ad hoc que se ponga la camiseta y evite que se roben las elecciones presidenciales. En defensa de la democracia, mediante el libre y limpio sufragio, se espera con expectativas qué medidas se puedan tomar para garantizar que sea respetada la decisión de los colombianos en las urnas en mayo próximo. Informe especial, Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Informe especial en Voces del Senado. Síganos en Facebook como Senado Colombia, en Twitter e Instagram como @SenadoGodCo y a través de la aplicación Mi Senado, donde pueden ser veedores de la labor que cumplen los congresistas. Se nos agotó el tiempo, pero los invitamos a continuar escuchando el programa radial institucional Voces del Senado, donde podrán conocer el trabajo legislativo que se realiza a favor de los colombianos. Los esperamos para que nos sintonicen mañana en las 53 frecuencias de la Radio Nacional de Colombia a partir de las 7:30 de la mañana con más noticias del Legislativo. No olviden que esta es una iniciativa de la Mesa Directiva del Senado con la dirección de la Oficina de Prensa a cargo de Robinson Castillo, el trabajo periodístico de Elfi Galeano, Noensi Mosquera, Keir Ernesto Villero, Billy Valbeltrán, en la publicidad Hugo López y Johnny Rizzo, la producción de Alexander Ariza y quienes les hablamos, Gloria Moncayo, Hernando León Vanegas y Rodrigo Meléndez. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Voces del Senado, iniciativa de la Mesa Directiva en cabeza del presidente Juan Diego Gómez, la primera vicepresidenta Maritza Martínez, el segundo vicepresidente Iván Name Vázquez, el secretario general Gregorio El Hach Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamanca Raín. Voces del Senado, programa institucional del Senado de la República de Colombia.